de derechos humanos está causando. Quise mostrárselos por eso, para que vean que esa resistencia sí existe. Y lo que decíamos en la primera emisión, hay que abrir un poquito la mente, porque de no abrirla, pues bueno, es como ocurre en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí queda la anécdota. Quise compartirla el día de hoy, como pues para que viéramos un poquito, ¿no?, de qué pasa en estos ámbitos de los derechos humanos. Ahora sí vamos a entrar de lleno a la emisión del día de hoy. Vamos a hablar del libre desarrollo de la personalidad. En México es algo todavía un poco inédito. En México no es, ni siquiera está en ley. Por eso muchos lo mencionan como un principio, porque en México todavía no lo tenemos reconocido en nuestra Constitución. Las leyes no nos hablan al día de hoy del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, queda un poco como en el aire, ¿está o no está? La realidad es que no está. Nuestras leyes no lo prevén como tal. Nuestra Constitución hizo el reconocimiento de varios derechos fundamentales, pero el libre desarrollo de la personalidad no está reconocido como un derecho. Sin embargo, sí está aplicado. Si no está reconocido en la Constitución, sí está aplicado por parte de la Suprema Corte. Vamos a ver que hay unos criterios que sí lo mencionan, que sí le hacen alusión a él como un derecho, y de hecho ya existe una iniciativa por parte del PT para que este libre desarrollo de la personalidad sea incorporado a la Constitución, para que vaya acorde con otro tipo de disposiciones a nivel internacional que sí lo reconocen como un derecho, ¿no? Entonces, vamos a platicarlo un poquito. Vamos a platicar uno de los casos más prácticos, más famosos que hubo el año pasado. Yo sé que a muchos a lo mejor no les va a gustar, van a tener su opinión personal, pero pues de eso se trata precisamente este debate, ¿no? Este programa, de abrir un diálogo, de abrir un debate en forma, no con dibujos, sino con amenazas, sino un debate en forma en donde, bueno, quienes no estén de acuerdo puedan decir, yo no estoy de acuerdo por tal situación. Les repito también lo que siempre digo cuando inicio este tipo de programas: esto no es solo mi opinión, lo que estoy presentándoles es lo que está en la ley, lo que está en las interpretaciones de la Suprema Corte, y tal cual como los tribunales lo resuelven. No es mi opinión personal, pues ya la daré yo al final. Sin embargo, sí quiero que vean que esto no es un sesgo, que esto no está, pues ahora sí que hecho para tratar de convencer. Esto es lo que las leyes nos dicen, y pues ahora sí que está en la ley. Cada quien puede tomar su opinión, pero sí es importante que entendamos que si están en las leyes, pues bueno, podrá estar sujeto a interpretación. No obstante, nuestra opinión personal puede diferir o podemos coincidir, ¿no? Entonces, vamos a empezar a abordar este tema. Empecemos por hablar qué es el libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué entendemos por libre desarrollo de la personalidad? ¿Dónde lo encontramos por primera vez en la historia? Por primera vez, el libre desarrollo de la personalidad lo encontramos en la Ley Fundamental de la República Federal Alemana del 23 de mayo de 1949. Se preguntarán por qué Alemania. Recuerden que Alemania para 1949 ya venía pues de una Segunda Guerra Mundial, de la cual le costó mucho trabajo reconstruirse, no solo a nivel económico, no solo a nivel material, sino también a nivel moral. Alemania quedó, pues ahora sí, toda revuelta después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que replantearse mucho sus valores, mucho su sistema de derecho después de lo que había ocurrido. Y bueno, en ese replanteamiento entra la Ley Fundamental, en donde en el artículo 2.1 hacen mención al libre desarrollo de la personalidad, en donde dice: toda persona tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad, siempre que no viole los derechos de otra ni atente contra el orden constitucional o la ley moral. Aquí sí ven, hay 3 limitaciones, e hice énfasis en la última, porque bueno, la última nos hace ver cómo era la época en donde se dictó esta ley. Nos dice que hay 3 limitantes para que una persona desarrolle libremente su personalidad. La primera es que no atente contra los derechos de otra persona. La segunda es que no atente contra el orden constitucional, pero la tercera es la ley moral. ¿A qué llamamos ley moral? Pues bueno, en ese entonces, ustedes recordarán, en los años 40, los 50, pues la moral era prácticamente una ley. De hecho, en nuestra Constitución todavía hace algunas pequeñas menciones de la moral, y la moral se considera fuente de derecho, sin embargo, ya ha caído en desuso. ¿Por qué? Porque al final la moral es algo subjetivo. Lo que puede ser moral para nosotros
puede no serlo para otra persona. Entonces es donde entra el sujeto de debate. A ver, ¿es moral según quién? Y según quién, pues quién tiene la razón respecto a si algo es correcto o incorrecto, moral o inmoral. De ahí que, bueno, en esta parte se entiende que siendo 1949, hablemos de que no sea contrario a la ley moral. Si bien una ley moral como tal no existe, pues sí tenemos ciertos principios morales que venimos trayendo de generación en generación y que de hecho al día de hoy, y gracias a toda esta revolución en el derecho, pues hay que replanteárnoslo, ¿no? Pero bueno, vamos a situarnos aquí en 1949. Estas eran las 3 limitantes para desarrollar libremente la personalidad de una persona. ¿En dónde lo encontramos más recientemente en Latinoamérica? Colombia es el país en donde más se ha desarrollado este concepto. Realmente van muy avanzados en materias de derechos humanos, por lo menos en materia teórica, si bien la aplicación es donde quizá haya todavía un poquito de problemas, como en todos los países. Colombia es de los que primero hizo esta incorporación, por lo menos de este derecho. En su artículo 16 de su Constitución nos dice: todas las personas tienen el derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Si ustedes se dan cuenta, este artículo es una calca del anterior, del que viene de la ley fundamental alemana, pero como yo les decía, aquí ya se eliminó la parte de la ley moral. Solamente pone 2 limitaciones que son las que al día de hoy todavía permanecen. Esta incorporación en la Constitución Política de la República de Colombia se dio en el año en la década de los 90, pero ya eliminaron la parte de la ley moral. Por lo mismo que yo les decía, el mismo ámbito del derecho nos lleva a darnos cuenta que lo que es moral para unos, para otros no lo es. Entonces, si hablamos de moral, es algo demasiado subjetivo, queda demasiado abierto a la interpretación y pudiera entonces por ahí chocar unos con otros y nunca nos vamos a poner de acuerdo. Por eso los colombianos lo sacan de su concepto y lo mencionan nada más como 2 limitantes. La primera, los derechos de los demás, y la segunda, el orden jurídico. Hacen una interpretación, hay una sentencia muy famosa de Colombia, la sentencia C-481-98, que es muy conocida porque es de las que mejor aborda este tema. Ellos, así como tenemos nosotros las interpretaciones de la Suprema Corte y de los tribunales federales, ellos también, solamente que pues ellos lo clasifican como sentencias. En esta sentencia hacen una interpretación muy padre de este derecho, sobre todo del contenido y de la interpretación que le dan a este artículo 16 constitucional, y nos dice: al interpretar el artículo 16 constitucional que consagra el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el intérprete debe hacer énfasis en la palabra libre, más que en la expresión desarrollo de la personalidad, pues esta norma no establece que existan determinados modelos de personalidad que son admisibles. Desde aquí ya vamos viendo hacia dónde se enfoca, es decir, no hay un modelo de personalidad, no existe ningún parámetro, ni existe tampoco una guía de cómo deba de desarrollarse una personalidad. Desde ahí es donde empezamos a encontrar resistencia, porque pues los seres humanos, y especialmente creo que en México, tendemos mucho a querer expresar o a querer manifestar cómo deben ser las demás personas. O sea, cómo conforme a nuestro criterio las personas deben de actuar, o deben de ser educados, o deben de crecer, o deben de desarrollarse. Entonces, aquí ya en esta interpretación que hacen en esta sentencia empiezan diciendo algo muy, muy fundamental. Vamos a hacer énfasis en la palabra libre, es decir, en la palabra libertad, más que en la expresión desarrollo, porque no existe, ya desde este momento nos están diciendo que no se establece que existan determinados modelos de personalidad que sean admisibles y otros que sean excluidos. Es decir, no debemos caer en el hecho de decir, tal persona sí tiene una personalidad bien desarrollada, y tal persona no tiene una personalidad bien desarrollada, porque eso no nos corresponde, no existen tales parámetros. O sea, no podemos decir que una persona está excluida, sino que esta disposición señala que corresponde a la propia persona optar por su plan de vida y desarrollar su personalidad conforme a sus intereses, deseos y convicciones, siempre y cuando no afecte derechos de otros ni vulnere el orden constitucional.
Entonces, creo que esto aplica incluso cuando luego estamos en redes, que ahorita redes sociales, ya saben ustedes que a veces es como un hervidero de sacar todo lo que traemos y querer opinar, querer imponer a veces nuestras opiniones. Siempre tenemos que preguntarnos estas dos cosas cuando veamos a una persona desarrollarse. A ver, ¿está afectando derechos de terceros? ¿Está vulnerando el orden constitucional? Y si la respuesta a ambas preguntas es no, pues es una de personalidad que se está desarrollando libremente, en la cual nosotros no podemos tener injerencia y por lo tanto no tenemos por qué excluirlos ni por qué condenarlos de hacerlo. Dice, por ello, esta corte y la doctrina han entendido que ese derecho consagra una protección general de la capacidad que la Constitución reconoce a las personas para autodeterminarse. El concepto de autodeterminación nosotros lo oímos mucho respecto a los pueblos, sobre todo pueblos indígenas. Es muy común escuchar el derecho a la autodeterminación de los pueblos. De hecho, hace poco lo escuchábamos por parte del presidente cuando se le cuestionaba por qué no había felicitado todavía a Joe Biden, el candidato demócrata a las elecciones de Estados Unidos, y decía, bueno, es que nosotros consagramos el derecho de autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces, como el pueblo estadounidense todavía está en una situación en la que no saben sus elecciones cómo están, pues bueno, entonces nosotros respetamos que ellos mismos lo hagan público y ya cuando eso suceda lo vamos a felicitar. Entonces, es más común escuchar el concepto de autodeterminación de parte en cuestiones más políticas o en cuestiones sobre todo de los pueblos indígenas, pero el concepto de autodeterminación también aplica a la persona en lo individual, es decir, nosotros tenemos el derecho a la autodeterminación. De hecho, si a mí me preguntan teóricamente hablando, es más correcto decir que tenemos derecho, o se me hace más apegado a la teoría jurídica decir que tenemos el derecho a la autodeterminación, más que decir el libre desarrollo de la personalidad, porque si ven el concepto de libre desarrollo de la personalidad, pues se presta como que a muchas interpretaciones. Sin embargo, si yo digo tengo el derecho a autodeterminarme, es todavía un poco más contundente, es más entendible y se me hace un poco más jurídico. Aquí lo menciona que la Constitución de Colombia reconoce a las personas el derecho a autodeterminarse, es decir, a darse sus propias normas y a desarrollar sus propios planes de vida, siempre y cuando no afecten los derechos de terceros. También en esta misma sentencia, respecto a otra parte de este derecho al libre desarrollo de la personalidad, en el núcleo esencial, hacen una interpretación que para mí es, yo creo que la mejor que he leído. No había leído un texto tan contundente ni tan ahora sí que describiera de manera tan tajante lo que significa. Dice, el núcleo de libre desarrollo en la personalidad se refiere entonces a aquellas decisiones que una persona toma durante su existencia y que son consustanciales a la determinación autónoma de un modelo de vida y de una visión de su dignidad como persona. En una sociedad respetuosa de la autonomía y la dignidad, es la propia persona quien define, sin interferencias ajenas, el sentido de su propia existencia y el significado que atribuye a la vida y al universo, pues tales determinaciones constituyen la base misma de lo que significa ser una persona humana. Este último párrafo, incluso por eso lo destaqué, créanme que para mí fue así, wow, jamás había leído un tribunal que expresara de una manera pues entre filosófica, entre jurídica, lo que significa tener acceso a este libre desarrollo de la personalidad. Imagínense los conceptos que empieza hablando de autonomía y de dignidad, como ustedes ya hemos platicado, la dignidad es la base de los derechos humanos. Dice que es la propia persona quien define sin interferencias ajenas el sentido de su propia existencia. Ya estamos hablando de un sentido, es decir, de cómo se percibe el propio individuo y además el significado que atribuye a la vida y al universo. Hablando del universo, pues no es nada más este espacio sideral en donde se encuentran los cuerpos celestes, sino a un todo, a cómo percibe este ser humano todo lo que lo rodea.
y tales determinaciones constituyen la base misma de lo que significa ser una persona humana. Es decir, nos dice aquí el Tribunal colombiano que la manera en que nosotros nos percibamos y cómo percibimos al universo es la base de nosotros como persona. Entonces, es una súper definición. Créanme que no van a encontrar otra definición así.